Ahora sí, ¿cómo están? Gustan saludarlos. Buen día, tengan todos, buena tarde para quienes nos visitan de la parte de Sudamérica, donde ya pasan las 12 del mediodía, las 12 de la tarde. Me da muchísimo gusto saludarlos y agradecerles que estén dentro de este seminario, donde la intención pues es encontrar un contexto, ¿no? De qué sectores, por qué lideran ciertos sectores, por qué conviene invertir cuando hay tasas altas en distintos sectores, por qué conviene salir de ciertos sectores cuando hay alguna política monetaria expansiva, restrictiva, fiscal expansiva, restrictiva. Entonces es un tema bien interesante en estos 90 minutos que vamos a estar dentro de la sesión. Espero pueda sumarles mucho para su futuro como inversionistas. Y para quien no me conoce todavía, pues bueno, me presento muy rápido. Soy Raúl Ojeda. Soy asesor en estrategias de inversión aquí en México, asesor certificado en estrategias de inversión. Actualmente soy colaborador de análisis ahí en XTV, el cual invito a visitar la página de YouTube para que puedan tener toda esa información también importante de los mercados financieros en un contexto macroeconómico, ¿no? El día de mañana también invitarlos a la transmisión para ver cómo abren los futuros del S&P 500, del oro, de la plata, del Nasdaq, con este tema geopolítico y con la reanudación de las negociaciones entre Estados Unidos Irán el día de mañana a las 5:50 del centro de México para que pues también nos puedan acompañar. Tengo ya 9 años dentro de los mercados financieros y pues soy un amante del mundo de los derivados financieros. Así que, pues bueno, vamos a entrar de lleno a la parte del seminario, a lo que nos trae en estos minutos. Y antes de entrar técnicamente a la parte de los sectores, me gustaría comentarles que el, vamos a hablar, como les comenté, pues, ¿por qué se mueve? El mercado no se mueve tanto por acciones, se mueve por sectores, ¿no? Y esos sectores se mueven por temas de liquidez, se mueven por temas de ciclos económicos. Y si entendemos esto, cómo rotan los sectores, pues dejamos de cierta manera de perseguir el mercado y empezamos y podemos incluso anticiparlo, que esa es la intención, ¿no? Anticipar qué sector va a funcionar bien en los siguientes meses, años, porque acuérdense que el mercado lo descuenta todo. Cuando un sector ya está arriba es porque ya está descontado lo que posiblemente vaya a pasar en un futuro. Entonces, nosotros la intención de esto es poder anticipar, poder especular, porque en el mundo de las inversiones y en el mundo de las bolsas, de la bolsa de valores, todo es especulación. No sabemos si sí o no va a ser el movimiento que nosotros esperamos, pero sí podemos tener ciertas bases o cierto contexto que es el que nos puede dar el sí o el no entrar en una acción o en un determinado sector. Así que si entendemos esto, cómo rotan los sectores, pues de cierta manera podemos dejar de perseguir al mercado y podemos empezar a anticiparlo. Antes de entrar a la parte de los sectores, también tenemos que entender cómo se mueve esto, ¿no? Y hay dos fuerzas, aquí les voy a compartir la presentación, claro, hay dos fuerzas del mercado, hay dos fuerzas que dominan completamente el mercado, que es la política monetaria, que en el seminario pasado ya lo vimos, ya estuvimos viéndolo, ya no voy a tomar tanto el tema, ya solamente voy a hacer el ejemplo que no vimos la vez pasada, voy a hacer el tema de los bonos, voy a poner de ejemplo los bonos, porque incluso aunque los bonos no sean parte del SP 500 o no sean parte de un sector, es un activo financiero que se mueve también por tasas de interés, por políticas fiscales. Entonces, ¿y esto por qué lo tomo como introducción? Porque miren, acá nosotros tenemos distintos sectores, tenemos ciclos económicos y tenemos dentro de los ciclos económicos, tenemos distintos sectores que son los que podrían entrar bien en un ciclo económico de recuperación, en un ciclo de auge, en un ciclo de desaceleración o incluso de recesión. Y más adelante podemos tener, aquí yo les voy a dejar como la guía, pero más adelante, ok, bueno, va a estar aquí. Aquí, el dinero, ¿cómo se mueve por sectores, no? Y aquí dice, economía empieza a mejorar, crecimiento fuerte, liquidez, inflación, suben tasas, menor crecimiento, y todo va de acuerdo también a que si se sube la tasa, pues en teoría hay un menor crecimiento, podría ayudar. Una política restrictiva fiscal podría impactar en un menor crecimiento. Entonces, como la guía para los sectores también está con base
al contexto macroeconómico, que es lo que manejamos en XTV, pues bueno, por eso voy a hablar de introducción y voy a poner de ejemplo la parte de las tasas de interés o la parte de la política fiscal en un contexto de bonos. Entendiendo esto, pues vamos a entender ya toda la guía que yo les voy a dejar, que les voy a compartir dentro de la presentación. Así que vamos a, vamos a iniciar con esto. Déjenme regresar a la página, a la diapositiva que vamos a estructurar. Ok, entonces las dos fuerzas, hay dos fuerzas, como les comenté, que mueven al mercado. Y una es la política monetaria, que es esto, que lo controla el Banco Central. En este caso, para quien está en México, pues Banjico. Para quien está en Estados Unidos, pues la Fed, la Reserva Federal. El, todos los países tienen un Banco Central, que es quien controla la política monetaria, o sea, el tipo de cambio, si el coste del dinero es alto o si el coste del dinero es bajo. ¿Y qué hace? Pues maneja las tasas de interés, ¿no? El impacto del mercado, pues es liquidez, crédito, valuaciones, y eso como hacer un refresh de lo que vimos en la sesión pasada, simplemente como para dar un pequeño tip para quien no la tomó, es básico, ¿no? Si las tasas de interés, si las tasas de interés están altas, tú pides menos crédito porque están altas, entonces hay menos deuda en teoría, se encarece la deuda y tú quieres deuda cuando está barata. Entonces, cuando tú no pides tantos créditos, haciéndolo muy rápido el resumen, obviamente esto lleva muchísima más profundidad, pero para tener el contexto, cuando tú pides un crédito cuando tú ves una tasa de interés muy baja, que el crédito te sale muy barato en el término de coste del dinero, pues bueno, tú pides más y eso hace que circule más la economía, ¿no? Porque hay más compras, hay más consumo, etcétera. Entonces, eso obviamente ayuda a ciertos sectores, como los sectores explosivos, como los sectores de tecnología. Cuando hay cuando hay tasas, perdón, en tasas bajas, cuando hay tasas altas, o sea, cuando se encarece el crédito, pues obviamente tú no quieres pedir un crédito caro. Tú no quieres comprar una casa, un carro, un viaje cuando los créditos están altos. Entonces, baja el consumo. La Reserva Federal o los bancos centrales es lo que hacen, ¿no? Tratar de equilibrar un crecimiento económico de la economía, un crecimiento económico del país, pero sin inflación o con una inflación moderada. Cada país tiene su propia inflación y cada Reserva Federal tiene sus tejes y manejes como para controlar la parte de la inflación y también la parte del crecimiento económico, que es la parte también del desempleo, ¿no? La parte del empleo, que su indicador pues es desempleo. Entonces, la Reserva Federal es quien controla esto, quien controla la política monetaria y obviamente hay otro jugador súper importante, que es la política fiscal. ¿Por qué? Porque imagínense lo interesante que es, cuando un gobierno se endeuda, cuando un gobierno emite deuda para un mayor crecimiento, obviamente hay factores, hay sectores o sí, sectores en los que no podría venirle tan bien. Uno de ellos, por ejemplo, hablando en el tema ya sectorial, puede ser el sector financiero. Cuando las tasas de crédito, las tasas de interés están bajas, obviamente los bancos pueden tener un menor beneficio en sus préstamos, en sus créditos. Entonces, a lo mejor el sector del financiero no crece tanto, como sí puede crecer a lo mejor el sector, no sé, industrial, de construcción. Cuando un gobierno emite deuda, hace una emisión fiscal, él lo que quiere es tener dinero para poder mandar liquidez dentro de la economía. Y eso se refleja, obviamente eso se refleja con construcciones de escuelas, carreteras. ¿Y quiénes son los sectores que podrían verse beneficiados ahí? Así que entender esta parte como introducción vale mucho la pena. La política fiscal, obviamente la determina el gobierno. A ver, un segundo. El, ok, es que tengo aquí un poquito baja la señal del internet. Si está fallando el internet también, si me pueden decir, espero que esté todo bien. Aquí estoy atento por si hay algún comentario en preguntas y respuestas. Buenos días, Clever.
gusto en saludarte. Perfecto, entonces, la política fiscal la determina el gobierno. ¿Qué hace? Gasto público, impuestos, deuda. Un mayor gasto público, hay sectores que se benefician. Impacto en el mercado, crecimiento económico e inflación. ¿Va? Son ciclos, obviamente. No siempre está hacia arriba, no siempre está hacia abajo. Siempre la política fiscal tiene sus ciclos, sus términos de ciclos expansivos y restrictivos, y también la política monetaria tiene sus ciclos, tanto restrictivo o expansivo. Ahora, para ponerlo en contexto, antes de pasar a la parte de los sectores, porque ahorita vamos a hacer análisis técnico en sectores y análisis de evaluación en términos múltiplo per en sectores, para identificar hoy por hoy cuál es el sector que mejor lo está haciendo dentro del análisis técnico en relación al mercado como el SP500, y también podríamos incluso identificar qué sectores están en oportunidad, qué sectores no han tenido un buen comportamiento. Por ejemplo, actualmente hay uno bien interesante desde mi punto de vista, que es el sector del software. El sector del software ha caído un montón. Son empresas bastante interesantes, bastante sólidas, como la que está ahí, la principal, que es Microsoft, que pueden tener un repunte interesante, pero ahorita dentro del análisis técnico lo vamos a ver, lo vamos a reflejar. Bueno, ¿qué son los bonos? Para entender la parte de las tasas de interés y de la política monetaria, de la política fiscal, perdón. Los bonos, un bono es simplemente un préstamo que tú le haces al gobierno, ¿sale? Hablando de bonos de gobierno, los bonos de deuda, porque hay bonos corporativos, ¿no? Bonos que puede emitir Nissan, que puede emitir Oracle, que puede emitir Google. Bueno, esos son bonos corporativos. Vamos a hablar del bono en términos de deuda gubernamental. Entonces, los bonos es un préstamo que tú le haces al gobierno. El rendimiento del bono son la parte más importante para entender ahorita, porque voy a poner un ejemplo incluso cómo bancos quebraron gracias a los bonos, imagínense. El rendimiento del bono es lo que te paga a ti por prestarle, ¿sale? Cuando nosotros queremos invertir en un bono, queremos prestarle dinero al gobierno a través de un bono, lo que nosotros estamos adquiriendo a cambio es un rendimiento que es la tasa que el gobierno me va a pagar por ese dinero que yo tengo invertido con él, que le estoy prestando. Ahora, el precio del bono es el precio, lo que vale en el mercado, y aquí es la parte más interesante de la evaluación de bonos, que dentro de los sectores, repito, no está dentro del SP500, pero puede servir como un sector, un ETF de bonos, puede servir como un sector también para tener incluso rendimientos interesantes en bonos, no simplemente por los rendimientos, sino por la evaluación del activo. Y la relación clave, cuando suben las tasas, bajan de precio los bonos. ¿Sale? Vamos a quedarnos con este contexto. Y voy a compartirles esta pantalla. Les voy a compartir otra pantalla para aquí en Paint aventarme unos dibujos que me salen horribles, pero espero me dé a entender. Unos dibujos donde lo que me interesa es poner en claro este contexto, este concepto que estoy platicando aquí, la parte de los bonos. Vamos a pensar que un bono actualmente, o un bono te da un 3% de rendimiento anual. O sea, le estoy poniendo los bonos del tesoro, ejemplos eh, promedios, solamente para tener el contexto. Vamos a pensar que hoy por hoy, ahora mismo, los bonos del tesoro te dan un 3%, que no es así, pero te dan un 3%. Y después viene un ciclo con inflación alta. Viene un ciclo donde las tasas de interés pueden subir. Ya quedamos. La política monetaria es, subo las tasas para que tú le bajes a tu consumo. El banco lo que hace, la Fed o Banjico, el banco de cada país, lo que va a hacer es, oye, la inflación se está yendo, ¿por qué se va la inflación para arriba? El principal motor pues es el consumo interno muchas veces, ¿no? Entonces, se va para arriba la inflación, se va para arriba porque toda la gente está consumiendo, 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 consumiendo. Oye, yo ya quiero ponerle un freno a la inflación porque la devaluación de tu dinero está muy, muy fuerte. ¿Qué es lo que va a hacer el Banco Central? Va a subir tasas. Si la tasa está en 3
y vamos a ponerlo como tasa de referencia para hacer el ejemplo sencillo. Si la tasa está en 3 y los créditos, todos los otros créditos hipotecarios, automotrices, de consumo, se basan en esta tasa de referencia, entonces si la tasa, si hay mucho consumo y la inflación está para arriba, lo que el banco va a hacer es subir tasa, subir tasa, subir tasa y subir tasa. ¿Sale? Sube tasa, sube tasa, sube tasa, sube tasas para que dejemos de consumir, para que el crédito de la casa esté más caro y no consumas, para que el crédito del carro esté más caro y no consumas, para que el crédito de consumo esté más caro y ya le pares al consumo. ¿Y eso qué va a hacer? Oferta y demanda. Si hay menos oferta, bueno, si hay menos demanda por las cosas, pues los precios ya no van a subir tanto. A lo mejor ya no regresan, porque eso sería la contra a la inflación, ¿no? Eso sería la contra. Pero al menos ya no suben tanto de precio, porque ya no hay tanto consumo. Bueno, cuando pasa eso, este rendimiento de los bonos depende, no me quiero meter mucho ahí por el tiempo, pero depende. Si el bono es de largo plazo y todo eso, pues impacta de diferente manera a los bonos de corto plazo. Pero en términos generales, bono sube, si el bono sube y se va a 4 o a 5%, todos estos bonos que se compraron en el 3% valen menos, ¿sale? Todos estos bonos valen menos. ¿Por qué? Porque ahora los bonos están dando el 4 y el 5. ¿Qué sentido tiene comprar un bono de 20 años que te esté dando el 3, que te dio el 3, y luego al año ya da el 4 y el 5? Bueno, esos ya son bonos más valiosos. El bono tuyo, el que compraste con un rendimiento de 3 años, pues ya pierde mucho valor. Tú te puedes quedar con el bono todo el ciclo y esperar a que bajen las tasas, sí, y a lo mejor puedes volver a recuperar el valor nominal del bono. Y mientras sigues recibiendo tu 3% de rendimiento, ¿no? Tu 3% de rendimiento, 3% de rendimiento, etc. Pero en el ciclo restrictivo, cuando subieron las tasas, tu bono vale menos, así de fácil. Y ese bono, si tú lo vendes, vas a perder dinero. En cambio, si sabemos que los bonos también se basan en tasas de interés y políticas fiscales, y creemos que las tasas de interés van a bajar en un futuro, comprar un bono en tasas altas puede ser interesante, ¿no? Porque imagina que tú lo compras en 5 y luego la tasa baja. Eso quiere decir que cuando la tasa baje, se puede ir a 4, a 3%, y todos tus bonos, todos tus otros tus bonos que compraste en 5% valen más. Y tú ganas el rendimiento más la evaluación de tu bono. O sea, tú puedes decir, oye, te vendo este bono, vale más, porque ahorita en el mercado te da el 3% y yo lo tengo en el 5%, vale más mi bono, y ahí te va. ¿Sale? Entonces, esto es política monetaria. Subes las tasas y bajan las tasas. Voy a poner ahora mismo un ejemplo en el gráfico, ¿no? Voy a poner un ejemplo en el gráfico para darme a entender. Ahora, ¿qué son los bonos? ¿Qué son los bonos? Es deuda gubernamental. Imagínense que los bancos, aquí tiene que ver mucho el déficit fiscal de las economías, de los gobiernos, perdón, pero vamos a pensar que hay un país que está emitiendo cierta cantidad de bonos, siempre, lineal, lineal, y que de repente emite una cantidad tremenda de bonos. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? Esos bonos que tú compraste antes valen más o valen menos. ¿Ustedes qué piensan? Si pueden escribir ahí en el chat, estará genial. ¿Ustedes qué creen que pase? Esos bonos que tú compraste antes de esa gran emisión de bonos, esa gran emisión de deuda, esos bonos valen más o valen menos.
Esos bonos, por supuesto que van a valer menos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora hay más bonos en circulación. Entonces esto le pega a tus bonos. Esta gran emisión de deuda le pega a tus bonos. Hay dos factores, así como en la parte de renta fija, que puede ser un sector para entender lo que viene en el término sectorial de energía, de tecnología, de utilities. Entender la parte de los bonos nos va a hacer mucho sentido ahorita que vayamos a ver esos sectores. En resumen, los bonos, hay dos fuerzas que mueven al mercado, la política monetaria y la política fiscal. Entender el contexto macroeconómico, entender el contexto de la política monetaria y política fiscal nos puede ayudar a proyectar ciertos comportamientos de distintos sectores. Ahora mismo en Estados Unidos hay un tema, ¿no? Con el que se está trabajando sobre una mayor emisión fiscal, un mayor déficit fiscal, una mayor emisión de bonos, un mayor requerimiento para el sector del armamento, y todo eso, o sea, todo eso es mayor emisión, eso es mayor emisión de deuda, lo cual podría, aunque sí se comportó distinto el déficit fiscal, esa mayor emisión de deuda puede incrementar el déficit y al tener mayor dinero circulando puede impactar directamente en la economía con mayor dinero circulando, con mayor liquidez y hay sectores que se pueden beneficiar, como el sector de tecnología, como el sector de la defensa. ¿Y qué sectores podrían no ser tan interesantes? Pues bueno, si lo vemos como sector, el sector de bonos podría ser uno no tan interesante. ¿Sale? Ahora, por último, el ejemplo que les quiero colocar con los bancos que rompieron simplemente por la parte de los bonos. En el 2022 aproximadamente, las tasas de interés en Estados Unidos, pues voy a colocar aquí la tasa de interés denme un segundo, para poderlo presentar, para darme a entender mejor. Vamos a quitar todo esto. Bueno, bueno, aquí podemos ver la tasa de interés, ¿no? Cuando viene la pandemia, que se baja la tasa de interés para motivar a las personas a que se consuma y luego, después de tanto consumo, subes la tasa de interés para evitar que se siga consumiendo tanto y la inflación se siga elevando. Y eso, obviamente, este movimiento impacta en sectores e impacta en bonos. Ahora, si nosotros nos fijamos en este ETF, que es el comportamiento de los bonos de 20 años de Estados Unidos, lo podemos ver claramente, ¿no? Podemos ver en un gráfico de una semana o un gráfico de días. Vamos a colocar el gráfico de días a ver si nos da, sí, nos da el movimiento. Podemos ver claramente cómo antes de la pandemia, si ustedes se fijan, cómo antes de la pandemia teníamos este ETF en valores aproximadamente de $129 por ETF. ¿Sale? Es el comportamiento de los bonos del tesoro, no de los rendimientos, de los bonos del tesoro, de los bonos de 20 años más bien, de Estados Unidos, no de los bonos del tesoro, bonos de 20 años, es el comportamiento, la evaluación del bono, no rendimiento. El rendimiento es inverso, si el rendimiento sube, el bono cae, si el rendimiento baja, el bono sube. Y aquí podemos ver claramente cómo antes de pandemia, si ustedes se fijan, viene una bajada de tipos de interés abrupta y el bono, ¿qué es lo que hace? Sube de valor. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el Banco Central te dice, ¿sabes qué? Voy a bajar tipos de interés para que la economía no se enfríe. Entonces, eso hace que los bonos, todos los bonos pasados
suban de precio. Tú puedes vender tu ETF más caro porque los bonos en ese momento bajaron de rendimiento. Ya el bono no te daba el 1.75, el 2.25% de rendimiento, te daba el 0.5, 0.25 como tasa de referencia. Lo estoy colocando como tasa de referencia. En la parte de los bonos es distinto, pero lo sigue. Es simplemente entender el contexto. ¿Sale? Que puedo poner la tasa de referencia de los 20 años, también se puede, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar así. Si baja la tasa de interés, entonces los bonos van a subir. Tu precio de los bonos suben, porque en el mercado el rendimiento es menor el que se está otorgando. Ahora, viene el cambio de ciclo, viene el ciclo expansivo, y todavía no estamos dentro de un gran ciclo expansivo, estamos bajando tipos de interés, está bajando tipos de interés. Y los bonos, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. ¿Por qué? Porque la tasa de interés ahora, perdónenme, empieza a subir la tasa de interés, empieza a subir la tasa de interés, empieza a subir. ¿Por qué? Porque la inflación está subiendo, entonces el banco dice, ¿sabes qué? Subo tasas, subo tasas, subo tasas, subo tasas, subo tasas. ¿Y qué es lo que pasa con el bono? El bono pierde valor, el bono va perdiendo valor. ¿Por qué va perdiendo valor? Porque ahora los bonos están subiendo en su tasa de referencia, en la tasa de rendimiento. Podríamos hacerlo exacto, ¿no? Tasa, rendimiento, bonos, 20 años, Estados Unidos. Y para tener el contexto completo, ¿no? Aquí podemos ver en relación a los últimos 10 años el comportamiento inverso. Toda esta parte de aquí donde los rendimientos son mayores, es esta parte de abajo donde los rendimientos son menores. Toda esta parte, el máximo que hizo el TLT en la pandemia, es el mínimo que hizo el rendimiento del bono, que se fue hasta el 1% en el 2020, cuando bajaron tipos. Toda esta subida de rendimientos es por el cambio de políticas y toda esta bajada en rendimientos del bono es por cambio de políticas, por el rendimiento en el cambio de políticas monetarias y fiscales. ¿Eso qué quiere decir? Que si el bono hoy por hoy cotiza aquí abajo es porque los rendimientos están arriba. Y si nosotros tenemos una perspectiva de que van a bajar tipos de interés, uno de las premisas en Estados Unidos es bajar tipos de interés. Donald Trump lo desea, bajar tipos de interés, porque a cualquier gobierno le conviene endeudarse o tener deuda más barata, automáticamente el déficit disminuye. Entonces, al tener deuda más barata, ¿qué podría pasar con el contexto general de los bonos? Podría ser un instrumento interesante. Si ayuda la parte de la parte fiscal, ¿no? Porque sabemos que si la política fiscal también, si la política fiscal es ultra expansiva y hay emisión de deuda, los bonos también van a sufrir. Pero en relación a la política monetaria, si vienen bajadas de tipos de interés y si la economía sigue siendo una economía fuerte y sigue teniendo confianza la economía para Estados Unidos, para el mundo, pues bueno, los bonos puede ser un sector interesante en el que no solamente se gane a través de un rendimiento, sino a través de la evaluación de tu activo como un ETF, como un bono tal cual comprado en el mercado, ¿no? Obviamente la parte central es la parte de los ETF, es lo que estamos viendo el día de hoy. Este ETF, tú puedes invertir en este ETF y comprar bonos del tesoro teniendo una perspectiva, comprar bonos de 20 años y tener una perspectiva de que si bajan los tipos de interés, si vienen unas políticas monetarias expansivas, ¿qué va a pasar con las políticas monetarias expansivas? Los rendimientos tendrían que bajar. ¿Y qué va a pasar con tu bono? Va a subir. ¿Sale? Correlación totalmente negativa. Bono sube, activo baja. Perdón, rendimiento sube, activo baja. Rendimiento baja, activo sube. ¿Qué pasó el día? ¿Qué pasó el día que inició la guerra en Estados Unidos? ¿Dónde lo tenemos? En el 2026, estoy lejísimos. 2026, aquí. Aquí, cayó. El bono cayó.
Cayó un 5%. ¿Por qué cayó cuando inició la guerra? Se supone que Estados Unidos, que se supone que en términos de guerra, en contextos de guerra, los bonos son activos refugio. Sí, pero depende de la guerra. Esta guerra es inflacionaria, porque el estrecho de Hormuz, si se cierra, deja de circular el petróleo, el crudo, fertilizantes, etcétera, gas. Y cuando hay una menor oferta, un menor suministro, ¿qué pasa con los precios? Se van para arriba. Si esos precios se van para arriba, la inflación va a subir. Y si la inflación va a subir, ¿qué pasa con los bonos? Tú como inversionista, ¿qué descuentas? Oye, si la inflación sube, es probable que las tasas suban. Es probable que las tasas suban. ¿Y qué va a pasar con mi bono si las tasas suben? Miren esto. Si las tasas siguen subiendo, mi bono va a seguir cayendo. Ok, oigan, se acabó la guerra. La inflación está de lujo, controlada. La perspectiva futura controlada. Yo creo que van a bajar tasas de interés. Se descuenta que vaya a haber cambios en los tipos de interés hacia abajo. ¿Qué va a pasar? Probablemente el impacto en los bonos va a ser que el rendimiento baje. ¿Y qué va a pasar con tu bono? Bueno, se puede ir ahora hacia arriba. ¿Sale? Se puede ir ahora hacia arriba, tomando una perspectiva de bajada de tipos de interés. Y esto puede ser, entender la parte de los ciclos, nos va a ayudar para la guía que les voy a dejar también en la parte de los otros sectores, no solamente en la de renta fija, en los sectores que normalmente conocemos. Así que si una política fiscal, que es el otro motor, si vemos que va a haber un mayor déficit, si vemos que va a haber una emisión muy importante de deuda, como la del Japón. En Japón hay una emisión brutal de deuda, ¿no? Hay un estímulo fiscal tremendo. ¿Y qué pasa con los bonos de Japón? ¿Qué creen ustedes que esté pasando hoy por hoy con los bonos de Japón? Tomando en cuenta los de 20 años también, ¿qué creen que esté pasando? Por supuesto que subiendo. ¿Y qué creen que esté pasando con el índice Nikkei? Subiendo. Los rendimientos están subiendo. El bono está cayendo. El bono está cayendo mucho, los rendimientos, vean esto, esto es simplemente parte también de mayor déficit, de mayor emisión. Si algún gobierno no le alcanza con sus ingresos, impuestos, etcétera, para todos sus proyectos va a haber más emisión, más emisión, más emisión, más emisión. ¿Y a dónde le va a pegar? Pues bueno, a este tipo de activos. ¿Y a cuáles va a beneficiar? Pues a ciertos activos agresivos que se basan con mucho tema de liquidez, como el tecnológico. ¿Va? Si nosotros vemos este rendimiento del bono que va como escalera hacia arriba, pues bueno, sabemos que el bono va para abajo. Nos conviene comprar bonos de Japón tomando una perspectiva en el que posiblemente hay un déficit fiscal muy alto y que, y que las tasas no vayan a subir, que no vayan a bajar, perdón, pues bueno, no nos conviene, ¿no? Y pues de por sí, Japón tiene una tasa de interés muy baja, ¿sale? Súper ultra expansiva. Entonces, esa es la relación de los bonos con relación, la evaluación del bono con relación a la parte de sus rendimientos y a la parte de políticas monetarias expansivas y restrictivas. Solamente para terminar el contexto, en el 2022 aproximadamente, a ver, un segundo. ¿Dónde está mi menú? Ah, aquí está. En el 2022 aproximadamente, eh, imagínense este contexto. Aquí están las tres figuras. El inversionista, el banco y los bonos. ¿Sale? Con un rendimiento del 2%. Voy a poner ejemplos al aire.
El inversionista manda su dinero al banco. El banco lo que le dice al inversionista, oye, ten tu dinero aquí, yo te voy a dar un rendimiento. ¿El rendimiento de dónde lo va a sacar? Lo va a sacar de los bonos. El banco agarra el dinero del inversionista, se lo lleva a los bonos y en los bonos le van a dar un rendimiento al banco que va a compartir con el inversionista de vuelta. Y ahora imagínense el contexto, suben las tasas, suben. Todos estos bonos que compró el banco van a valer menos, van a valer mucho menos. Y no poquito, mucho, porque son sensibles a las tasas. ¿Y qué va a pasar cuando estén los bonos hasta arriba en términos de rendimiento y el inversionista quiera su dinero? Le va a decir al banco, oye, devuélveme mi dinero que te di. El banco tiene la obligación de hacerlo. Sale. ¿Qué va a hacer? Va a empezar a liquidar bonos. Y esos bonos los va a empezar a liquidar mucho más baratos de como los compró, porque los rendimientos en ese momento están más altos. Bueno, llegó el momento en el que ya no tuvo liquidez el banco y quebraron, simplemente por los bonos. Y aquí es donde uno dice, o sea, la renta fija, el sector de la renta fija, de fija, no tiene absolutamente nada, porque los bonos, incluso para quienes están en México, los bonos de 20 años, los bonos de 10 años, los CETES tienen su propia evaluación de acuerdo a tasas a mercado. La renta fija de fija no tiene mucho, ¿sale? Es muy movible, es muy volátil también. Y uno puede decir, oye, pero ¿cuánto puede pegar un cambio de tasas de interés en este sentido? Bueno, pues hagamos el ejemplo, ¿no? Hagamos el ejemplo aquí con el TLT. Imagínate que un banco compró bonos aquí, aproximadamente, y luego subieron las tasas. Esos bonos están perdiendo el 37% de valor. Mismo que si tenemos una perspectiva de que las tasas de interés van a empezar a bajar, o hay algo no estoy diciendo que sea, ¿no? Pero hay algo que podamos proyectar como un ciclo, el inicio de un ciclo expansivo, los bonos que van a pasar pueden subir ese mismo, si cae un 35%, no, para llegar al mismo nivel, no va a subir un 35%, va a subir más, porque acuérdense que duele más la caída porque la subida es más pesada. De 100 perdí el 50, sale, ya tengo 50, pero para regresar al 100 tengo que subir 100%, no 50, porque si fuera me quedaría en 75. Entonces, no, mismo ciclo que se puede aprovechar. Tasas de interés y política fiscal. Hoy por hoy el tema es más complejo porque hay mayor emisión, porque los gobiernos están más endeudados y eso podría, de cierta manera, darle una menor confianza a la deuda gubernamental, a la deuda soberana. Pero bueno, el contexto está así. Ahora, entendiendo cómo impacta la parte de las tasas de interés, los dos motores de la economía, dos motores de ciclos, entendiendo esta parte, ahora sí vamos a revisar los siguientes sectores. A ver, Carlos, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, Carlos. Gracias, Carlos. ¿Qué instrumento sirve de cobertura contra el movimiento o cambio de tasas de interés de los bonos, algún ETF, Híjole, pues es que como cobertura se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Se pueden hacer un montón de cosas, incluso eh, sectores que podamos ver más adelante. Igual y podría algún índice adelantado que nos informe si las tasas suben o bajan. En relación a eso, Carlos, pues los indicadores económicos, ¿no? Ejemplo, la inflación. Si sale la inflación baja, puede ser que las tasas vayan a bajar, ¿no? Puede ser. Entonces, ir viendo la inflación nos puede ayudar a tener ese contexto. Hay una forma que a lo mejor ya de cierta manera descontada, ¿no? Descontada, investing, de cierta manera descontada, pero podríamos ver esto, miren, nada más como un ejemplo y a ver, ¿dónde podríamos? Lo, lo voy a, lo voy a colocar como mensual
No, 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 no. A ver. Sí, de aquí a aquí. Mostrar filtros. Voy a poner el ejemplo en México, no porque sea el mejor, sino porque ahí ha tenido más dinamismo los tipos de interés. Han tenido más dinamismo. Aquí está. A ver, vamos para acá. A ver, voy a emplear el rango así nada más para que me dé. Y aquí está. Los indicadores adelantados podemos ver la parte del desempleo. Si hay un desempleo más bajo, pues bueno, eso puede no tener tanta urgencia para que se bajen tipos de interés. Si vemos que la inflación está bajando, la inflación subyacente está bajando, que a lo mejor el PMI de servicios no está subiendo tan fuerte, que el desempleo está subiendo un poquito, o sea, o sea, que hay menos personas, hay más personas pidiendo trabajo, o sea, ciertos factores, ¿no? Ciertos factores macro, eso puede ser el indicador adelantado para decir, oye, es probable que ya muevan que hagan un movimiento y bajen o suban las tasas. Eso puede ser. Ahora, otro que yo pongo así de ejemplo muy, muy simple para ver las tasas de interés, para ver, oye, compro bonos hoy o mañana, o me espero. Bueno, política, este es lo de México. Sube tasas. En el 2021 bajaron tasas por la pandemia. Ahora suben, 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 suben y se mantienen. Ok, ya se mantuvo. Ya en la siguiente edición no se subió. En la siguiente tampoco, en la siguiente tampoco, en la siguiente tampoco. En la siguiente tampoco. En esta ya se mantuvo. Ok, ahí ya se estableció. De ahí puede ser el techo. Puede haber factores, ¿no? Que puedan seguir haciendo que suba la tasa. Sí, pero puede ser el techo. Después vienen las bajadas. Aquí no ha habido, no se ha conservado la tasa de interés, ha seguido bajando, bajando, bajando. Entonces, eso puede ser, pero esto ya está un poquito no descontado, sino ya previsto, ¿no? Incluso en las previsiones por datos anteriores. Entonces, creo que la parte más interesante es ver cómo va la inflación, es ver cómo va el desempleo, ver cómo va el PMI manufacturero, las nóminas no agrícolas, todo ese sentido, todos esos factores te pueden dar cierta proyección para decir, oye, es probable que las bajadas de tipos de interés suban o bajen. Hay un indicador también bien interesante que es en el FeedWatch de la Fed, que les recomiendo, todo esto es gratis, donde te marcan la probabilidad, ¿no? La probabilidad de acuerdo al descuento que hace el mercado en relación a todo, en relación a todo lo que se está viviendo. Aquí podemos ver la probabilidad de que se mantengan o de que suban las tasas de interés. Sale en los siguientes en los siguientes escenarios, en las siguientes decisiones de política monetaria. Entonces les recomiendo también ver esto. ¿Sale? Ok, pero básicamente sería eso, Carlos. Muy bien, ahora vámonos a la parte de los siguientes sectores. Déjenles comparto la presentación. Vamos adelantándonos. Eh, Perfecto. Ya vimos cuál es la relación, ¿no? En tipos de interés. Ahora, los ciclos económicos. Tenemos básicamente cuatro fases del ciclo económico. El ciclo de recuperación, que después de una recesión viene el ciclo de recuperación, donde la economía empieza a crecer. Se bajas las tasas de interés bajas o bajando. Sectores que lideran industriales, financiero, de consumo. Y ahí están los ETFs, que ahorita vamos a ver dentro de la plataforma de XTB. Ahora, el del auge, el ciclo del auge, ¿no? Del crecimiento fuerte, empleo, subiendo poco a poco la tasa de interés. Ya no las tasas de interés no están tan bajas, ya empiezan las tasas de interés incluso a mantenerse o a empezar a subir un poco. Ahí el ciclo todavía está fuerte, es el auge, pero cuando las tasas de interés empiezan a subir un poco, ya ahí la desaceleración empieza a acercarse.
Y ese ciclo lo vimos perfectamente en pandemia, ¿no? Como fue un ciclo rápido, pero al final de cuentas ciclo. Desaceleración, crecimiento se frena, las tasas empiezan a subir, hay altas tasas, hay inflación, sectores que lideran, energía, materiales, el XLE, XLB, recesión, caída económica, bajan fuerte las tasas de interés. Ahí la salud, el consumo básico y utilities es uno de los sectores que menos caen, porque incluso pueden caer, pero que menos podrían sufrir el ciclo económico en recesión. ¿Sale? Ahora, de acuerdo a los ETF sectoriales, aquí tenemos bastantes ETF sectoriales en los que podemos trabajar. La intención es analizarlos en términos de PE actual en relación a su historia para saber cuáles están caros y cuáles están baratos. Y después el jueves diversificar nuestra inversión en a lo mejor 3 sectores, 2 sectores, 5 sectores dentro de XTV. ¿Sale? Esa es la intención de este seminario, llevarlo a la práctica, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de invertir en sectores o de invertir en ETFs sectoriales? Pues que no solamente estamos invirtiendo en una acción, estamos diversificando en un sector. Cada ETF tiene distintas empresas, ¿no? Tiene muchas empresas dentro de su composición. Entonces podemos, en lugar de invertir de manera más especulativa, para quien es conservador o quien está iniciando en bolsa, más especulativa en solo una empresa, 2 empresas, 3 empresas, podemos invertir a través de ETFs con una concentración de distintas acciones. ¿Sale? Ahora, sin duda uno de los sectores que está liderando hoy por hoy, pues es el sector de la tecnología, ¿no? Es el sector de la tecnología. Actualmente, el sector de la tecnología, el XLK, tiene un PE actual que ronda entre los 30 y 35X. Su media histórica es 22, 25X. Entonces, hoy está caro. La lectura es crecimiento por la inteligencia artificial. O sea, se está pagando caro, se está pagando caro. Esa es la verdad, se está pagando caro. Hoy por hoy está caro y hay que ver cuál es el foco aquí. Si que las empresas sean capaces de seguir cumpliendo y superando expectativas y haciendo proyecciones muy interesantes en el futuro. Porque hoy el inversionista está pagando caro un sector. Pagar caro no significa tampoco que vaya a caer. Esto puede seguir caro mucho tiempo. La burbuja.com, cómo estuvo caro todo meses en ese momento. Entonces, esto no quiere decir que vaya a caer, simplemente que el inversionista está pagando caro, descontando que pueda haber o que pueda seguir un crecimiento importante dentro del sector tecnológico. Ahorita lo vamos a ver en relación al ratio del SP500 en la gráfica, ¿sale? El rendimiento total de 10 años, pues es de 580 a 680%, imagínense. El SP500, ¿cuánto ha dado? Bueno, el Nasdaq, ¿cuánto ha dado? Que sí, es un ETF tecnológico, pero si hubiéramos invertido solamente, no en el Nasdaq, sino en el XLK, en el sector de tecnología únicamente, se tendría más rendimiento que en el Nasdaq. ¿Sale? Porque el Nasdaq sí es tecnológico, pero tiene ahí otras empresas. El tecnológico es solo tecnológico. Entonces, tiene un crecimiento más interesante que el mismo Nasdaq actualmente. El financiero, el XLF, actualmente cotiza en el múltiplo 15-17, media histórica 13-15, está en neutral el sector financiero. Entonces, el rendimiento en años, miren lo bajito que ha sido en comparación, obviamente, a lo que nos ha dado el sector tecnológico, ¿no? Estamos hablando de una relación de 200 a 250%, y en la lectura, pues es sensible a tasas. Si sabemos que viene un ciclo restrictivo, el sector financiero podría, de cierta manera, beneficiarse más que otros por la parte de las tasas de interés, que normalmente si cae uno, el mercado cae, ¿no? Colapsa. Pero hay ciertos comportamientos, ¿no? Dentro del cuadro general. Ahora, el sector de la energía, que es uno de los sectores bien interesantes para el futuro, porque si bien ha subido con la parte del crudo y todo esto,
se descuenta que los centros de datos y todo eso tengan la necesidad de consumir demasiada energía, demasiada energía. Y eso puede ayudarle al sector. Ahorita en el análisis ratio con el SP500, incluso dentro de su gráfico, está bastante interesante. Vemos que los múltiplos están también interesantes. El múltiplo es 11.13 y la media histórica es 14.18. Entonces su estado actual es barato. El rendimiento muy bajito en relación a lo que te ha dado la tecnología, ¿no? Que es de 180 a 230. Entonces, este es cíclico, es un sector de commodities. Hay consumo discrecional también que le podemos ver ligeramente caro. El de comunicación, que está atractivo hoy por hoy, el sector de comunicación. Su rendimiento total en 10 años ha sido 250, 350 y va enfocado mucho en publicidad digital. Los materiales también, que cuando hay un cambio de ciclo y se espera un crecimiento económico, pues la parte de los materiales, el sector XLB, puede ser un sector interesante porque se descuenta que podría haber más consumo de este tipo de producto y le podría beneficiar. El sector de utilities también, que está atractivo de acuerdo a su múltiplo, pero es un sector defensivo. Entonces, los rendimientos suelen ser bastante más bajos que los sectores agresivos en términos generales. El sector de salud, que se encuentra bastante rezagado, la verdad, es un sector defensivo estructural. En términos de múltiplos está atractivo, está en el 18, 16, 18 y 17, 20 como media histórica, entonces está interesante. Consumo básico XLP, que está en el ronda entre los 20 y los 22, X estando en el 19, 21 como media histórica, está por arribita. Para quien no sabe, el múltiplo PE es simplemente cómo está en relación de sus ganancias históricas, o sea, de los beneficios empresariales, del total de los beneficios empresariales que le entrega el inversionista, esos beneficios en relación al precio hoy del ETF, del precio de hoy del sector. Si sube más el precio y los beneficios no suben, eso quiere decir que se está volviendo caro. Si sube más el beneficio y el precio del ETF o el precio del sector, por poner ejemplo muy claro, el no sube o cae, eso quiere decir que los beneficios crecieron y el sector cayó, quiere decir que se encuentra barato, se encuentra más barato. Entonces, es esa relación. ¿Qué tanto sube el precio? Hoy, la media histórica de tecnología está en 22, 25 y el PE está en 30, 35. Eso quiere decir que ha subido más la parte, que ha subido más, entre más bajo el múltiplo, mejor. Eso quiere decir que ha subido más la cotización del sector, el precio, la evaluación del sector, el market cap, por decirlo así, del sector, que sus beneficios empresariales, que sus beneficios al inversionista. Va, por eso se encuentra caro. Pero no quiere decir que esté mal, que puede decir que las personas estén descontando un crecimiento más poderoso para este sector. ¿Sale? Obviamente hay que tener cuidado porque cuando algo está caro y viene una caída, por supuesto que también puede impactar de mayor manera. Muy bien, toda esta tabla que ven aquí, pues yo se las voy a dejar, se las voy a compartir. Aquí también viene un pequeño resumen de cómo identificarlos, azul, amarillo y verde. Estos de acuerdo al ciclo, ¿sale? XLK, tecnología, crecimiento. XLF, cíclico. XL, por ejemplo, uno verde, XLB, el de salud, pues es un sector defensivo. Entonces, de acuerdo al ciclo que estemos viviendo, ustedes pueden tomar sus conclusiones con esta pequeña guía que les comparto. Ahora, vamos a hacer un análisis en términos de sectores dentro del gráfico, para empezar a entender cuáles podrían llegar a una conclusión el día de hoy de cuáles sectores podrían ser los más interesantes para el futuro. Les voy a compartir la pantalla, les voy a compartir esta pantalla, donde dentro de XTB nosotros podemos comprar los ETFs, ¿no? Aquí están los ETFs, todos los ETFs de consumo, del industrial, de comunicación, del materiales, utilities, de tecnología, que sin duda es uno de los más llamativos hoy por hoy y sigue siéndolo.
Todo esto lo vamos a utilizar a través de la plataforma de nuestro broker, ¿no? Para el análisis, yo lo que voy a hacer es abrir también TradingView, porque me voy a basar en este indicador que estamos viendo aquí. ¿Sale? Relative indicador. Es un indicador de ratio del sector en relación al SP500. Tal cual. ¿Quién lo viene haciendo mejor? ¿El sector tal o el SP500? Oye, ¿cuál está muy desfasado? El sector tal con relación al SP500. Y si vemos que está desfasado ese sector, pero que el ciclo económico futuro puede ser interesante para posicionarnos en algún, de acuerdo al ciclo, posicionarnos en el ETF, pues también, ¿por qué no tomarlo en cuenta? ¿Sale? Primer índice que voy a ver. Bueno, aquí estoy viendo estamos viendo el XLP. ¿Sale? El XLP. A ver, denme un segundito. Es vibre y vibre mi celular y me distraigo un poco. Listo, mejor lo apago para no distraerme. Ok, bueno, el XLP, consumo básico. Este es el ETF de consumo básico. Y nada más como para darme a entender qué significa el indicador de abajo. Es el ratio. Si nosotros abrimos el ratio oro-plata, si abrimos este gráfico, nos está diciendo que con cuántas onzas de plata completas una de oro. ¿Sale? Es simplemente el ratio. Cuando el ratio está muy alto en relación o cuando se viene para acá, muy alta el ratio de la plata, lo voy a abrir en los últimos, los últimos 6 meses, ¿sale? Y luego me voy a ir para acá. A ver, último año. Hemos visto cómo la plata ha caído, de pasar perdón, de 100 ha caído hasta el ratio 64. Eso quiere decir que el ratio oro-plata sale en el ratio 100. Tú tenías que tener 100 onzas de plata para comprar una onza de oro. ¿Sale? 100 onzas de plata para comprar una de oro. Si nosotros vemos que históricamente ese ratio está muy alto, ¿qué nos puede decir el mercado? Es muy probable que ya esté sobrevalorado el oro en relación a la plata. Si tenemos que tomar una decisión de inversión, ¿de dónde poner el dinero? ¿En la plata o en el oro? La respuesta aquí sería, basándonos en el ratio, sería plata. ¿Por qué? Porque ya necesito 100 de plata para comprar una de oro. Si históricamente necesito 50 o 60, 80, eso quiere decir que hoy necesito más. Quiere decir que la plata está muy infravalorada en relación al oro. Es momento de entrar a la plata. Si vemos que el ratio cae a niveles muy bajos y tenemos la necesidad de invertir en alguna materia prima y estamos viendo entre invertir en oro o plata, bueno, la respuesta aquí sería, oye, ya caí abajo de 50. Históricamente esto está por arriba. Si tuviera que invertir hoy en oro o plata, en el momento que cayó abajo de 50, hoy ya está en 60, 63, ¿qué diríamos? Oye, la plata, primero necesitábamos 100 onzas de oro, o sea, necesitábamos un montón de onzas para comprar una de oro, de plata para comprar una de oro. Hoy necesitamos solamente 63, 50, porque bajó de 50. Eso quiere decir que históricamente la plata ya no está barata en relación al oro. Y podríamos especular con comprar oro en lugar de plata. ¿Sale? Este ratio, este ratio es exactamente lo mismo que esto.
pero con una media móvil de 200 periodos en un gráfico semanal. ¿Y a qué voy? El gráfico de arriba, el gráfico de arriba es el ETF de consumo básico. Si se fijan, el gráfico de arriba está para arriba y el gráfico de abajo está para abajo. O sea, va en caída y va en subida el de arriba. Bueno, en resumen, este gráfico nos dice que el ETF del consumo básico sí ha tenido rendimientos. Del 2009 para acá, por poner un ejemplo, ha tenido un rendimiento del 313%. Pero te está diciendo que si en lugar de tener empresas del consumo básico, hubieras puesto tu dinero en el SP500, el rendimiento del SP500 es mayor al de este sector. Y hoy por hoy, este sector sigue estando débil. Vean cómo va en caída en relación al SP500. Sigue cayendo, está por abajo de su media móvil. Este es el ratio sector frente al SP, al mercado. Una forma totalmente válida de poderlo analizar, ¿no? Podemos hacerlo frente a sectores, también podemos hacerlo. Sector contra sector, ¿cuál está mejor? Sector contra sector, sí, podemos hacerlo. Pero ahorita lo estamos haciendo a través de la referencia del SP500. Entonces, cuando veamos que este sector empiece a tener momentum, o sea, que empiece de cierta manera el consumo, a lo mejor en relación al análisis y a la guía que les estoy dejando acá en el PDF, donde vemos cómo se comporta ese sector en relación a los tipos de interés y a las tasas de interés y a los ciclos económicos y a la parte fiscal, y vemos que le puede ayudar a este sector, y vemos que este sector puede tener mejor momentum ya que el SP500, pues bueno, podríamos especular en entrar. Hoy por hoy sería un sector interesante, pues desde mi punto de vista no mucho, porque miren, sigue perdiendo nivel frente al SP500, sigue. Y el análisis técnico incluso te sirve para esto, ¿no? Podría existir algún pequeño rebotito, una especie de consolidación y no bajar tanto el sector, posiblemente, pero hoy por hoy el sector está por abajo de la media móvil frente a su ratio en relación al SP500. Entonces, tiene sentido, pues, si queremos algo más explosivo, no tiene mucho sentido, ¿no? Podría ser defensivo, sí, podría ser un sector defensivo que si viene un tema geopolítico importante y todo eso, pues bueno, podría ayudarle. Entonces ahí está también la guía, ¿no? Oye, hay guerra, ¿qué sector me conviene? Hay pandemia, oye, ¿qué sector podría convenir? ¿Sale? Y hacer cambios, ¿por qué? Porque las carteras así son. Hoy podemos comprar uno, podemos vender uno que tenemos y comprar otro, o sea, eso no pasa nada, es líquido el mercado, en un minuto podemos hacer esa transacción sin necesidad de hacer absolutamente nada. Cambiar una parte del sector y que a lo mejor el 50% de este sector lo quiero vender porque me interesa, porque el ciclo económico es ahora de tasas de interés expansivas, pues bueno, compro el sector que determine, ¿no? Ahora, este es el primer sector, el XLP, el que, bueno, aquí lo tenía, ¿no? No fue porque lo quisiera analizar primero. Vamos a ver otro, vamos a ver el sector de la salud, el XLB. Todos estos ETFs los vamos a encontrar dentro de la plataforma para poder diversificar. El XLB, miren esto, el XLB, ¿ha tenido rendimientos positivos? Sí, pero bien bajos, ¿no? Súper bajos. Desde el 2021 hasta hoy ha tenido un rendimiento del 4.8%. Me voy a fijar en empresas de salud, pues bueno, a lo mejor sí, en alguna que otra, ¿no? Hacer un análisis. Si te interesa el sector de la salud, pues bueno, habrá algunas empresas que podrían ser interesantes. Por ejemplo, hay una que se llama Oscar, que tuvo un rendimiento bien interesante en las últimas semanas, pero de acuerdo al sector que es la plática de hoy, el sector hoy está totalmente por abajo de su media móvil con un momentum totalmente distinto a que mejor pongamos el dinero en el SP500. Si vemos que el sector empieza a tener buenas noticias, también un sector tan golpeado puede ser interesante. Si vemos, hoy al sector de la salud está pegando mucho la parte de Donald Trump, ¿no? Regulaciones, etcétera.
medicinas, precios de las medicinas, etcétera. Le ha pegado muchísimo. Pero si vemos que existe cierta recuperación, también sectores golpeados pueden ser interesantes. Pero hoy por hoy, pues tiene una perspectiva a lo mejor eh, de no tanto crecimiento, ¿no? No de un movimiento tan exponencial. Vámonos a buscar otro sector. Vamos a buscar el sector de materiales. XLU. XLU. Este sector, frente al SP500, está por abajo también. Está por abajo. Pero ojo, porque este es uno de los sectores también que pueden ser interesantes para los siguientes años. Puede ser interesante. Entonces, está cayendo, pero frente al SP500 ya tiene una especie de consolidación desde el 2024. Tiene toda esta especie de consolidación desde el 2024 frente al SP500, lo cual podríamos ver si hay algún cambio de tendencia, tomarlo en cuenta, ¿no? Tomarlo en consideración. Del 2023 para acá ha tenido este impulso y lleva un 67%. Entonces, si tenemos una perspectiva de crecimiento económico, pues bueno, puede ser interesante tomarlo en consideración. Estoy viendo el de utilities, perdón, el, el de utilities, a ver, quería ver el de materiales, con razón no me cuadraba mucho la información. Materiales, ¿sale? Está en punto bajo en relación al SP500, lo cual podría ser interesante si tenemos una perspectiva de crecimiento global, ¿no? De crecimiento económico, que Estados Unidos, pues bueno, es de los países que más crecen, ¿no? O sea, simplemente es de las potencias que más crecen. Un crecimiento para Estados Unidos no es lo mismo que Estados Unidos crezca el 3%, que no es lo que está creciendo, pero para poner en contexto, el 3%, Estados Unidos a China el 3%. China es un país emergente, entonces, en teoría, una potencia, un país como Estados Unidos, el que mantenga crecimientos de iguales o mayores a los países emergentes, pues bueno, imagínense. Entonces, está creciendo, hay crecimiento en Estados Unidos, eh, lo cual, pues bueno, puede ayudar a este sector. En relación al SP500, también es un sector que sí ha tenido crecimiento, pero hubiera sido mejor idea invertir en el SP500. Lo que queremos es ver sectores que estén así como aquí en el sector del materiales, que tengan un momentum más importante en relación al SP500, ¿no? Para ganarle al índice de referencia. Hoy, ¿qué sector está así? Pues bueno, el de tecnología, ¿no? Hay un ETF que es el IGB, que es el sector del software, que ahí está Microsoft, Oracle, CRM, y miren, por ejemplo, a mí se me hace bien interesante, porque está totalmente, híjole, iba a decir una palabra, pero está totalmente golpeado, ¿no? Está en niveles del 18 en relación al SP500. Ahora, también es normal que regresen a su media móvil. Si empieza el software muy golpeado también, porque en teoría podría la inteligencia artificial ya hacer sus propios CRMs, etcétera, pues bueno, de sus propias infraestructuras, perdón, de software, él podría seguir golpeándose este sector. Pero creo que ha sido golpeado y no creo que también las empresas vayan a desaparecer por esa razón. Entonces es un sector que a mí, en lo personal, se me hace bastante interesante porque hay empresas sólidas, hay empresas de tecnología, hay empresas con valuaciones interesantes. Microsoft está en una zona de evaluación bastante interesante que ha sido golpeada y es un sector que ha sido golpeado, que tiene empresas tecnológicas, pero que normalmente lo hace mejor que el SP500. Vivimos desde el 2014, incluso podríamos traernos desde aquí, desde el 2007 hasta el 2021, lo estaba haciendo mejor que el SP500. Así que es un sector para echarle ojo. El sector del software, ver empresas del sector del software podría ser bastante interesante
en la actualidad. Este es el IGB, es un ETF sectorial, ¿no? También. Ahora, vamos a buscar otro, vamos a buscar el ETF del sector de industrial, también un sector XLI, un sector bastante interesante en relación a lo que se está viviendo en el SP500. Porque miren esto, después de pasar, ha tenido crecimiento, sí, se ha tenido crecimiento, ha tenido algo de crecimiento. Y después de pasar bastante tiempo en relación al momentum con el SP500 por abajo de su media, ahora mismo estamos viendo que se empieza a cruzar la media por abajo en relación al SP500 al momento y podría tener una perspectiva interesante de crecimiento. Entonces, creo que puede ser un sector para tomarlo en cuenta y tenerlo en cartera para los siguientes meses, el sector industrial, el XLI, mismo que podemos encontrar aquí, ¿no? Dentro de nuestra plataforma. Así que este es un sector también como para echarle el ojo. Dentro de la estructura de PE, aquí estoy viendo una gráfica, el sector industrial cotiza en 2022, su media histórica es 17.19. ¿Sale? Está ligeramente caro, está ligeramente caro. Su lectura es infraestructura, crecimiento. Si vemos que va a haber emisión, mayor déficit, pues bueno, simplemente es un sector que podría beneficiarse de eso, ¿no? ¿Y quién es el que se perjudica? El que invierte en otros sectores, pues a lo mejor sí, o el que invierte en bonos, pues a lo mejor sí, porque puede haber mayor emisión. Tomando en cuenta nada más eso como hacerlo ejemplo, ¿no? No es que se perjudique, puedes también seguir subiendo, los sectores están subiendo, pero unos más que otros. Y en relación al SP500, unos menos que el SP500 que otros. Pero ¿quién es el que se perjudica? Pues bueno, el que tiene el dinero en un banco, ¿no? El que tiene el dinero sin rendimientos. Ese es el mayor perjudicado. Porque así quieras o no, los sectores suben, pero lo que no sube es el dinero sin rendimientos y eso va a ir incrementando cada vez más por el déficit fiscal de los países y por el endeudamiento, ¿no? Entonces, esos son los más perjudicados. Así que este sector, el sector industrial, sería uno de los sectores que posiblemente puedan funcionar en el futuro de manera interesante. Otro sector, el sector financiero, el XLF, sector financiero. ¿Cómo está en relación al SP500? Bueno, la verdad es que no es un sector que tenga tanta fuerza, que sí sube, ¿no? Y vemos que desde el 2023 hacia el 2026, pues ha subido un 65%. Estamos hablando que es un 20% anual prácticamente. Sí sube, pero han subido más otros. Y aquí lo podemos ver. Tuvo sus picos aquí. ¿Por qué? Pues bueno, también derivado a la parte de las tasas de interés, ¿no? Que de cierta manera se mantuvieron altas. Después vienen bajadas de tipos de interés y es un sector que a lo mejor no lo hace tan bien como lo podrían hacer otras empresas, tomando en cuenta que el rango o los beneficios de los bancos se basan mucho en ese diferencial de tasas, porque por la parte de los intereses. Entonces, si vienen bajadas de tipos de interés, es un sector que podría no hacerlo mejor que el SP500. Y lo que queremos es ganarle al SP500. Entonces es un sector que a lo mejor que lo podría hacer mejor el SP500, simplemente. ¿Va? XLF. Dentro de sus múltiplos está en 17, 15, 17 y su media histórica es 13, 15. O sea, está neutral, está incluso un poquito más bajo, más barato más barato que caro. Sector de tecnología, miren, les voy a ser bien honesto. Aquí en el sector de tecnología, XLK, si se fijan, yo estaba monitoreando esto. Al momento de las caídas en el mercado, yo estaba monitoreando esto. Estaba queriendo que llegara a la media en relación al SP500. Recuerden, esta gráfica de abajo no es el ETF, es el ETF en relación
al SP500, al ratio del SP500. ¿Cuál es el que ha tenido mayor crecimiento? Pues sin duda el sector tecnológico, ¿no? Aquí vemos cómo cayó en la burbuja.com de manera abrupta. O sea, fue un golpe durísimo donde el sector tecnológico lo hizo muchísimo peor que el SP500. Imagínense, si el SP500 cayó lo que cayó el sector de la tecnología. Después se recupera y no ha habido un momento en el que el sector tecnológico lo haga peor que el SP500. Simplemente no ha habido. Ha habido caídas como la de abril del 2025, que sí cayó más que su mercado, más que el SP500. Pero en términos generales, el sector de la tecnología se ha comportado mejor que el SP500 y el momentum sigue siendo así. Yo estaba tratando, entré en tecnología, pero estaba tratando de entrar de manera más, pues, más consolidada, por decirlo así, esperando todavía un poquito de caída en el SP500, en el sector de la tecnología. Quería que se repitiera el mismo patrón en relación al comportamiento con el SPX. Hay otro, me estaba fijando, me hizo ruido esto. Yo me estaba fijando algo a ver, un segundo, que no puedo mover aquí el indicador. Ay, se me perdió la parte del indicador. A ver, ya, no tenía. Yo lo estaba viendo también en relación al RSP. El RSP es el ETF del SP500 que equipondera a todos por partes iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que le da el mismo peso a Nvidia, a Microsoft, que a Novo Nordisk, que a cualquier empresa. Le da el mismo peso. No se basa más por una que por otra. Le da el mismo peso. A las 500 que hay les da el mismo peso. Entonces, yo estaba viendo también este gráfico y dije, una pequeña caída más, aquí más o menos como por aquí, y le entramos con más fuerza al SP500, ¿no? Perdón, al sector tecnológico. Estaba esperando este pequeño movimiento. Bueno, se me adelantó un poquito el movimiento y fue tan explosivo que ya no pude entrar de buena manera, ¿no? De la mejor manera, porque se fue para arriba, simplemente. Yo estaba esperando esto. ¿Por qué? Porque el gráfico me lo decía simplemente, ¿no? Los múltiplos estaban un poquito más bajos que hoy. No pensaba que iba a haber sangre dentro del sector tecnológico, la verdad es que no. Me estaba basando mucho en esto y sí entré, pero bueno, me quedó parte porque yo estaba esperando todavía una caída a lo mejor del 2-3% adicional y con eso entrarle con más fuerza. Así que esto yo estaba basándome en el RCP, en el equiponderado, pero bueno, el mercado es el SPX, ¿no? Tal cual, el que pondera de distintas formas las empresas. Entonces, este sí se acercó bastante y aquí funcionó. Si el índice, si el sector de tecnología lo hace mejor que el SP500 desde hace años y desde hace décadas, pues simplemente es estar ahí, ¿no? Tenemos que estar ahí, no hay de otra. Los múltiplos están caros, pues sí, pero no hay de otra. O sea, es donde hay momentum actualmente. La diversificación siempre va a ser sana, claro, pero pues el sector de tecnología hoy por hoy es uno de los que sí o sí tendríamos que estar. Ahora, ¿qué esperar? A lo mejor con este movimiento alcista que hizo el sector y que está haciendo el SP500 y que está haciendo el Nasdaq, pues bueno, esperar también a que reaccione un poquito a la media móvil, a lo mejor de 200 periodos con relación al SP500, porque acuérdense que, repito, el gráfico este no es el sector solo, es el ratio en relación al SP500. Si vemos que cae un poquito, podría ser un momento de entrar interesante con la perspectiva futura de este año, del 2026, donde las empresas de tecnología de cierta manera se rezagaron, se desfasaron un poco. Eh, en el análisis técnico hicieron una corrección por tiempo y no han tenido esos movimientos que tenemos hoy desde septiembre, octubre del año pasado, ¿no? Entonces el momentum es tecnológico, a lo mejor ahorita está extendido, ya está extendido, alguna pequeña corrección o que
¿Y por qué? Porque los sectores van cambiando, ¿no? Se van cambiando también, el capital va cambiando, el flujo va cambiando, entonces a lo mejor un cambio de flujo momentáneo y esperar una pequeña reversión en el ETF o en el sector para entrar de nuevo con fuerza al momentum del sector, porque tenemos años sin que el SP500 le gane al sector, podría ser buena idea, ¿no? Así que esto también es parte interesante para la perspectiva futura. ¿Qué otro sector me falta? El sector de la energía. Sector de la energía, sector súper relevante. Centros de datos y todo eso es una locura. Y mírenlo, vean el patrón tan interesante que está haciendo el sector de la tecnología. Después de que desde el 2011 estuvo mejor el SP500, haciéndolo mejor el SP500 en relación al sector de la energía, hoy por hoy, hace especie de consolidación y empieza a tener momentum, empieza a querer irse por arriba de cierta manera en relación al SP500. El sector de la energía, la verdad es que es interesante porque la demanda de energía los centros de datos y todo eso es, eh, eh, es, es una cosa necesaria, ¿no? Es totalmente necesaria. Entonces puede ser un sector también de interés para los siguientes meses. Sector de energía, sector tecnológico, sector industrial, son sectores que podrían tener algo de sentido para el futuro. Ya vimos la parte de evaluación, ya vimos la parte del análisis técnico y ya vimos una parte no solamente de análisis técnico, sino la relación de el sector con el índice de referencia. ¿Sale? Así que vamos a revisar unas diapositivas más y vamos a terminar con conclusiones. A ver, déjenme revisar un poquito más. Ok, bueno, el miércoles lo que vamos a hacer, oigan, también invitarlos, todavía quedan días, para que abran su cuenta. Más tarde les pasamos también el link, pero ya lo deben de tener ahí en el grupo o en el correo que les llegó por parte de XTV. Les pasamos el link, abran su cuenta y la intención es llevar esto a la práctica. Y también recordarles que adicional a la sesión práctica que vamos a tener el jueves, vamos a tener 2 sesiones semanales para seguir especulando, invirtiendo en acciones ETFs y también operaciones intradiarias. Así que invitarles a que abran su cuenta, ¿no? Con XTB y recuerden que esto es un convenio y no tiene ningún costo. Lo único que se necesita es, pues, capital como para poderlo invertir, ¿no? Y el capital es lo que ustedes quieran. O sea, tampoco es que tengan que tener un mínimo de capital. ¿Sale? Así que les paso también esa información. Bueno, ya revisamos los gráficos. El jueves vamos a ver los niveles técnicos. Repito, oye, queremos entrarle a XLK. Sale, pues bueno, podríamos entrar en este nivel, podríamos entrar en este nivel, eso es lo que vamos a hacer el jueves. ¿Sale? Muy bien, vamos a regresarnos para acá y vamos a concluir, vamos a hacer nuestras conclusiones de nuestro seminario. Carlos, sí, con gusto, Carlos. Clever, ¿cómo estás? Raúl, ¿tú dejas algún PDF para volverlo a estudiar? Gracias. XTV me puede volver. XTV, ¿me puedes volver? ¿Cómo se llama? XTV es el broker, así es, Clever, XTV. XTV. ¿Sale? Es el broker que en colaboración en estos seminarios y las próximas sesiones. Está totalmente regulado, es uno de los brokers más importantes del mundo que cotiza en bolsa, entonces por ese lado, por las regulaciones y todo eso, no tengan ningún tipo de incertidumbre. Perfecto. Bueno, a ver, ahora sí. Muy bien. ¿Caro o barato? De acuerdo al ciclo, ya sabemos, aquí queda la conclusión. Círculo azul, ciclo de crecimiento. Círculo amarillo, cíclico. Círculo verde, defensivo. El dinero se mueve de sector a sector. ¿Sale? ¿Qué está pasando? Economía empieza a mejorar.
pues bueno, hay una recuperación, aquí están los sectores. Expansión, aquí están los sectores. Madurez, aquí están los sectores. Desaceleración, aquí están los sectores. El jueves, en la sesión práctica, vamos a, vamos a entender un poquito más esto, dando una conclusión también de cuál es la actualidad hoy. Estamos en un crecimiento, híjole, la verdad es que hoy el contexto está un poco nublado, ¿no? Porque sí, como hay pinta como para un mayor crecimiento, también hay pinta como para incluso como medios lo ponen como una especie de estanflación, ¿no? Global. Entonces, la verdad es que está interesante el tema, pero el jueves platicaremos ya de eso. Rotación por horizonte de inversión. Como conclusión, el jueves vamos a analizar técnicamente los gráficos y vamos a invertir por horizonte. Desde mi punto de vista y desde los análisis que se hacen a través de distintos medios y de distinta información. A corto plazo, tecnología sin duda, industriales y energía. A corto plazo. A mediano plazo, sabiendo que se puede sobreextender el múltiplo de la tecnología, porque ya está caro. Y si se sigue generando un crecimiento en el gráfico del sector de la tecnología, se puede poner más caro si es que los beneficios empresariales no la rompen. Entonces, a mediano plazo, 2, 3 años, podríamos tener una energía y materiales industriales como sectores que podrían impulsar. Y a largo plazo, tomando en cuenta un respiro en el sector tecnológico, podríamos entrar, podría ser interesante en el largo plazo la parte de la tecnología, sin duda, la parte de la energía y la parte posiblemente de la salud con ese desfase que tiene actualmente. Hoy por hoy, uno que sin duda es uno de mis favoritos y que me llama mucho la atención son las empresas del sector del software. El mismo jueves podríamos comprar pedacitos de Microsoft porque a través de la plataforma de XTB no solamente puedes comprar la acción completa, puedes comprar pedacitos. Entonces, y así empezar a hacer una diversificación también interesante de nuestras inversiones. ¿Sale? Así que, pues bueno, esta es la conclusión. Los sectores líderes en relación a la rotación para los siguientes meses. Simplemente agradecerles el que nos hayan acompañado en este seminario. Va a quedar grabado, lo voy a subir, se los voy a compartir más adelante ahí al grupo para que lo puedan visualizar de nuevo. Y pues nada más invitarlos a que puedan registrarse dentro de la plataforma de XTV y que esto no quede solamente como una idea o como una información y que sí lo llevemos a cabo dentro del mercado real el próximo jueves a las 11 de la mañana, me parece, hora del centro de México. ¿Sale? Cuídense muchísimo, me dio gusto saludarlos. José, ¿se podrá compartir la grabación? Sí, José, así es. Juan, el sector, no, son empresas del sector del software. El, Era lo que les mencionaba, es como CRM, como Microsoft, el ETF es el IGB. Si lo colocamos miren, aquí están, de hecho, las gráficas de los sectores, ¿no? Sin duda, el que gana son las velas, esta gráfica es el del sector de la tecnología, y miren esto, vean esto, o sea, es uno en el que hay que estar, uno en el que tendremos que estar. Este de aquí, el sector, este sector, el XLY, que es el sector de consumo discrecional, lo tenemos también haciéndole competencia a la parte del SP500 desde el 2002. Pero miren esto, o sea, es sin duda este sector es el sector de la energía, que en los últimos momentos, en los últimos meses, pues también ha tenido un crecimiento interesante con estos impulsos por parte del crudo, ¿no? Pero bueno, el SP500, perdón, en el sector de la energía, de la tecnología, pues es el líder actualmente y es en el que hay que estar, ¿no? Y dentro de ese sector, pues bueno, el que yo les comentaba es el sector, el ETF del IGB, que lo podemos ver aquí, donde tiene su composición dentro de software, de Microsoft, etcétera, que también está bastante castigado y es una de mis apuestas hoy por hoy para el futuro, ¿no? El sector del software.
ha llegado a un nivel de testeo bien interesante que no se veía desde el 2021 y creo que puede ser un sector también a vigilar. Una diversificación en empresas que pudiéramos hacer el próximo jueves puede ser interesante también. El comprar pedacitos de distintas empresas. Aquí tenemos la gráfica completamente desbalanceada dentro del momentum con el SP500 en relación al SP500 y creo que un rebote técnico también hacia su promedio ponderado y con la perspectiva de crecimiento de algunas empresas del sector puede ser bastante interesante. El Aldo, mmm, Aldo, no entiendo muy bien la pregunta. Si me la puedes compartir de nuevo, por favor. Sí, les voy a dejar la información. Les voy a dejar la información. No. No sé si estuviste en el inicio de la sesión, pero ahí vimos la parte de los ciclos. La parte de los ciclos es simplemente entender. Esto es como una guía donde vemos azul, amarillo, verde, o sea, de acuerdo al ciclo defensivo de lo que hablamos, ¿no? De acuerdo a la parte, de acuerdo a la parte también de las tasas de interés y la política fiscal. Va a quedar grabada la sesión para que la puedan volver a ver desde el inicio si es que no estuviste en un inicio, ¿sale? El, con mucho gusto, qué bueno que te gustó la información, Juan, agradecerte tu asistencia también. Eh, sí. Bueno, son varias preguntas similares. Carlos, muchas gracias. Bendiciones, Carlos. Igualmente un fuerte abrazo a Guadalajara. Cuídense mucho. Oigan, pues bueno, terminamos. Espero les haya gustado la información, espero les haya sumado. Y el jueves, recuerden, el jueves nos vemos para empezar a diversificar cierto capital en este tipo de ETF sectorial. Cuídense mucho, les mandamos la grabación. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima. Chao, chao. Con mucho gusto, con mucho gusto. Cuídense mucho. Adiós, Clever. Adiós, Mari. Adiós, Valencia. Cuídense mucho todos. Chao, chao.